Vamos a ir a la política porque efectivamente tras el conocerse los nombres de los 24 ministros y ministras que van a acompañar a José Antonio Kast en su presidencia a partir del 11 de marzo, evidentemente han surgido desde quienes realzan algunas de las características hasta quienes, por supuesto, tienen una mirada más distante, incluso crítica. Probablemente una de las personas que más críticas ha generado es quien asumirá la cartera de la mujer, Judith Marín. Ella es del Partido Social Cristiano. Se han vertido conceptos bien duros en su contra. Se ha hablado incluso que hay algo así como una canutofobia en el Congreso. Carol Cariola decía de ella incluso que era exorcista a propósito de un artículo que ha sido publicado tiempo atrás. Es un tema complejo que queremos abordar junto a nuestro invitado, Andrés Couglé, secretario general del Frente Amplio. Primero que nada, Andrés, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Partamos por saber si usted comparte los conceptos, el tipo de argumentos que se han esgrimido para criticar la nominación de Judith Marín como ministra de la Mujer, entendiendo que evidentemente hay una posición ideológica detrás de una persona que es social cristiana y que la elección la ganó José Antonio Kast, no el Frente Amplio. O sea, ahí hay una primera definición. Sí, mira, yo creo que tanto a la futura ministra como en general al gabinete tenemos que evaluarlo por sus acciones, por las políticas que impulsen, más allá de la historia que precede a cada uno. Sin duda eso te puede dar algunas señales de hacia dónde van a ir, pero eso sería basarse en juicios previos y no en la política. En prejuicio, derechamente. En prejuicios, pero pueden ser fundados o no. Me refiero a cada persona también tiene su historia, pero por ahora yo prefiero esperar a ver cuáles las políticas que va a implementar, más allá de hacer un juicio por lo que él dice. Y esos conceptos que le comentaba a usted, me imagino que escuchó a Carol Cariola. He escuchado algunas cosas, yo creo que no comparto como hacer juicios anticipados. Creo que hay que poner señales de alerta en aquellas cosas que sí defendemos desde la izquierda, el progresismo, porque al ver, por ejemplo, una ministra social cristiana, uno podría pensar, y me imagino que ella está en contra del aborto, tres causales. No se lo imagine, ella lo ha dicho. De hecho, ella participó en algunas de las manifestaciones en el propio Congreso Nacional con motivo de la tramitación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Ellos tienen esa posición, claro, y han sido muy claros en manifestarla. Por eso, entonces yo creo que ella personalmente puede tener esa posición, pero si en su rol de ministra, por ejemplo, genera modificaciones al reglamento que hacen más difícil que las mujeres accedan al aborto tres causales, sin duda vamos a levantar la voz, pero eso es lo que uno se podría imaginar con sus posiciones políticas. Todavía no vemos cuál es la agenda que despliega. Por lo tanto, yo creo que tenemos que centrarnos en la política, en las agendas, en la política pública, y ahí ir viendo, estar disponible a colaborar en todo aquello, volviendo al ejemplo, que beneficia a las mujeres, a las diversidades sexuales, porque recordar que es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Sí, claro. Y a su vez estar vigilante en aquellas cosas que nos parezcan un retroceso. Pero, por ejemplo, uno podría esperar en un gobierno liderado por José Antonio Kast, aunque libertarios no estén integrados al gobierno. En campaña, por ejemplo, Johannes Kaiser sobre el aborto en tres causales, la causal de violación, él decía que hay que hacer una modificación incluyendo la obligatoriedad de la denuncia, decía él. Es decir, que si una persona queda embarazada producto de una violación, se debe acompañar con la denuncia al violador para que no haya impunidad sobre ese hecho en lo particular. ¿A usted le parece razonable? ¿Le parece que eso sería un retroceso? No lo ha planteado el gobierno de Kast, solamente digo que quienes lo apoyaron como libertarios, que no están en el gobierno, no tienen ministro en el gobierno, que entrante, han planteado previamente ese tipo de puntos de vista. Yo no comparto en absoluto la posición de Johannes Kaiser. Creo que es solamente poner trabas para que las mujeres accedan a esta prestación. Creo que él, planteándolo siendo un hombre, es difícil, o probablemente no se imagina que las mujeres van a estar inventando violaciones para acceder a esto, con lo difícil que es pasar por un aborto y también denunciar una violación, o incluso ante el cuerpo médico. Por lo tanto, José Antonio Kast también en su campaña fue claro en que él no estaba por retroceder en las tres causales, y por lo tanto creo que esa es la palabra que tenemos que cobrar. Todos sabemos, ganó el gobierno, sabemos cuáles son sus posiciones, pero también sabemos cuál fue su programa y cuál fue su discurso en campaña. Ahora, Andrés, mirando más en general, he hecho el punto sobre la ministra entrante Judith Marín. De hecho, la misma ministra Orellana le dio la bienvenida y le deseó el mejor de los éxitos. Entonces, la ministra Orellana, que es militante feminista y además haya dicho, ella se hizo un aborto y fue madre por opción, o sea, ella lo ha dicho públicamente, y teniendo una posición muy distinta a la de la ministra entrante, ella le dio la bienvenida y le deseó el mejor de los éxitos. Entonces,
uno esperaría esa actitud. Más o menos eso es lo que usted y por supuesto tiene que no solo dar la bienvenida, lo que va a hacer y lo que el traspaso de la información, las carpetas y todo para lo demás. que las políticas de Estado sigan ejecutándose de buena manera. Ese es el objetivo. Entonces, si usted marca ese punto, ¿se equivocaron quienes levantan este tipo de críticas con ese tipo de lenguaje? Decirle a una ministra exorcista, ¿no hay un juicio previo o una descalificación por su credo religioso? Porque también se ha señalado que aquí en el Congreso hay una suerte de, y se ha dicho con estas palabras, canutofobia, que es una manera muy despectiva de referirse a las personas que son evangélicas, cristianas, y fobia en el sentido de que hay una suerte de rechazo o menoscabo hacia esa población. Yo tengo el mayor de los respetos por las personas evangélicas y también por quienes profesan distintos cultos. Creo que eso no debería ser un argumento o un impedimento para ejercer cargos públicos. Creo que hay un problema cuando se quiere imponer la fe en la ejecución de políticas en un Estado laico, pero eso es otra cosa. Tenemos un siglo de separación de la Iglesia y el Estado ya. Exactamente, por lo tanto, cada ministro, cada diputado puede tener la creencia que estime pertinente, mientras eso no afecte y no se ha llevado a las políticas públicas. Sin duda, una persona, el credo no es independiente de la ideología o de por dónde se dirige o cuáles son sus creencias o qué es lo que cree correcto y positivo para la sociedad. Pero no es distinto eso a tratar de imponer sus creencias a la sociedad completa. Y ahí yo creo que, si bien es bueno marcar señales de alerta, creo que no es algo específico de las personas evangélicas, es algo que tenemos que tener como política general de separación de credo y políticas de Estado. Andrés, en una mirada más general ahora del gabinete en su conjunto, ¿qué lecturas sacan de los hombres y mujeres que presentó José Antonio Kast para acompañarlo en esta primera parte de su gobierno? De este gobierno que además ha sido escrito como un gobierno de emergencia. Claro. Yo te decía, primero tenemos que a todos juzgarlos por sus políticas y hechos. Lo entiendo. Esperemos que actúen y se evalúa la gestión. Perfecto. No nos vayamos como en la pero está bien, y me parece que es la manera correcta de hablar a las personas, de acuerdo a lo que hagan como gestión en este caso en el ámbito público. Pero de los nombres que están puestos ahí en este equipo, cuando uno vio el equipo de Boric, uno entendía más o menos dónde iba la mano. Un gobierno que se declaraba feminista, ecologista, que tenía más mujeres incluso que hombres, había una proporción mayor de mujeres. Muy temprano tuvo que hacer cambios y se incorpora al socialismo democrático, pero es una declaración de principios el gabinete de un presidente. ¿Qué declaración de principios hay en el gabinete de José Antonio Kast, de acuerdo a la visión que tiene usted? Con los nombres y con la trayectoria que los preceden, la señal de alerta o de preocupación que vemos es el estrecho vínculo con... ¿Hay alerta y preocupación entonces? En algún punto en particular, respecto al estrecho vínculo del gabinete con el mundo empresarial y de los negocios. ¿Qué casos, por ejemplo? El caso del futuro canciller, bueno, lo que pasó Primaquera. con minería, trabajo, por poner algunos ejemplos. Pero vemos que no es de extrañarse que la derecha tiene un vínculo mayor con el sector empresarial históricamente. En general suelen ser representantes de parte de sus intereses en la discusión pública, pero cuando se gestiona el Estado, a mí lo que me preocupa son los conflictos de interés. ¿Y ustedes ven potenciales conflictos de interés? Por supuesto, potenciales. Y lo que se tiene que hacer es, primero, declarar todos los conflictos de interés, no solo los que son más públicos, pero cuando el canciller viene saliendo, el futuro canciller viene saliendo de Quiñenco... Pero acaba de renunciar ayer a los directorios. No, o sea, pero para nadie es un misterio que Quiñenco tiene múltiples negocios internacionales... y por lo tanto, más allá de la renuncia, el vínculo existe. Por algo en la declaración de patrimonio e intereses todos tienen que declarar sus actividades hasta 12 meses antes. Por lo tanto, hay un riesgo. No digo que vaya a ocurrir. O sea, el conflicto de interés puede ocurrir, lo que se tiene que hacer es declarar. Transparentarlo y ver cómo se aborda. Y por lo tanto también, cada vez que aborde decisiones que tienen que ver con esos intereses, él tiene que declararlo y abstenerse, y así todos los ministros. O sea, perdón, el caso concreto del futuro canciller, que es Pérez Maquena, que viene de Quiñenco, entiendo, de más de 30 años. Claro. Y participaba en una veintena de directorios. De hecho, ayer en este mismo espacio estábamos comentando cuando se hacen estas comunicaciones al mercado financiero de la renuncia a los directorios que hizo la jornada de ayer, o al menos ayer se dieron a conocer. En este caso, por ejemplo, si se produjese una discusión internacional o una situación en la cual el canciller tuviera que actuar y hay potencialmente intereses del Grupo Quiñenco, ¿él tendría que inhabilitarse o tendría que declarar ese interés? Tendría que declararlo, y en el caso que la decisión sea estratégica o tenga un impacto importante en el Grupo Quiñenco, por ejemplo, si va a acercarse a un tratado de libre comercio donde Quiñenco va a obtener una importantes posición ganancias, mayoritaria de mercado, qué sé yo.
yo creo que lo correcto es que él se inhabilite y dé paso a los subsecretarios y a la subrogancia, donde no esté ese conflicto de interés para dirigir esas decisiones. Y eso no quiere decir que uno desconfíe de la persona, no quiere decir, esta persona es mala y lo que va a hacer es jugar por su interés y no por el interés general. Pero cuando eso se entremezcla, ya se genera un cuestionamiento a la decisión misma. Esa decisión después puede ser cuestionada, puede generar mayores dudas y por lo tanto por eso el Congreso también tiene reglas muy claras de declaración de conflicto de interés y también de inhabilitarse. De nuevo, no porque desconfiemos de que la persona es mala, sino porque es lo que hace que estemos seguros que la decisión se tomó pensando solo en el interés general. Y como hay tanto vínculo con el mundo empresarial, vemos el riesgo de que estos conflictos empiezan a aparecer en distintas áreas. Y eso, si uno lo combina con este discurso de regulación de la economía, que ya no se habla de la eficiencia de los permisos, sino de regulación, que me parece que es algo 3 pasos más allá y bastante más grave, porque cuando... Creo yo, el crecimiento económico se funda en instituciones sólidas, se funda en instituciones cuando los proyectos se hacen, uno tiene la certeza que esos proyectos cumplen con la normativa, que esos proyectos no van a tener problemas en los 2 años. Cuando desregulamos y debilitamos las instituciones, esas certezas se pierden y quizás va a ser más fácil en el corto plazo hacer un proyecto, los empresarios van a sacar una renta más corta, pero en el mediano plazo yo creo que va a ser negativo. Entonces, esta mezcla del mundo empresarial con el discurso fuerte de desregulación, me parece que puede ser complicado y peligroso. ¿Es un gabinete pro empresarios, diría usted, más que pro medio ambiente, pro ciudadanos, pro consumidores? Es un gabinete muy cercano al mundo empresarial. Si sus acciones van a ser pro empresario, pro medio ambiente, lo vamos a ver cuando gobiernen. Uno acaba viendo recién señales y es lo que uno puede comentar en este minuto, dado el perfil que plantean y los discursos que han planteado, sobre todo el ministro de Hacienda con el tema de la desregulación o la con el mismo tributaria. presidente electo tomando la motosierra en Argentina, pero después diciendo que no es lo suyo. De hecho, tiene 25 ministerios. Entonces... Claro, pero uno es la motosierra en el Estado, otro es cómo se va desmantelando y lo otro es la reforma tributaria. En vez de ir con un discurso frontal de achicar el Estado, entran con una reforma tributaria en pro del crecimiento, lo que baja los ingresos. El 1 de abril. Baja los ingresos del fisco y después pero muchos uno está obligado a achicar. Pero dinamiza la economía y al generar mayor dinamismo en la economía también se termina recaudando más, es lo que explicaba también el futuro ministro de Hacienda. Yo ahí discrepo, creo que en general la evidencia internacional muestra que cuando se reducen las tasas de impuestos se reduce la recaudación fiscal. Ahora, Andrés, más que señales, un viejo conocido de la cartera de Agricultura vuelve al ruedo, Jaime Campos. Se nos había olvidado el estilo de Jaime Campos, que yo creo que va a aportar mucha discusión pública. Y dijo, sin ningún tipo de ambaje, dijo, el gobierno del presidente Boric es el peor gobierno desde el regreso de la democracia. El peor. Yo discrepo de su opinión. Me imagino, pero de hecho, si uno mira los resultados de la candidata del oficialismo, es el peor desempeño de la izquierda en décadas. Al menos la ciudadanía en las urnas estimó que Campos no está tan equivocado. Pero si uno mira la... No estoy hablando del volumen total de votos, porque el volumen total de votos, al haber inscripción automática y voto obligatorio, evidentemente hay más votantes. Y hoy día quien gana la presidencia gana con la mayor cantidad de votos de la historia y quien llega a segunda, Janet Jara, es una de las más votadas en la historia también. Pero porcentualmente es el peor desempeño de la izquierda, electoralmente hablando, en materia presidencial, en décadas. Eso tú lo estás viendo en la segunda vuelta. Sí, si uno ve los candidatos oficialistas... Entiendo que a Evelyn Matei le fue peor cuando era sucesora de Piñera. Alejandro Guillén. Pero no estamos hablando ni Matei ni... No, porque no la comparación con el otro gobierno. Cuando se dice el peor gobierno de la vuelta. Campos dijo, claro, este es el peor gobierno. Por eso, y tú me lo llevas a la electoral, yo voy a comparar con los otros gobiernos. Yo digo, desde el punto de vista de los resultados de quien llega a la moneda, si uno mira el desempeño de la candidata de Nejara, el desempeño electoral, es de los peores, al menos el desempeño electoral. No, pero lo que estoy diciendo yo, el desempeño electoral es mejor que el que tuvo Evelyn Matei como continuidad de Sebastián Piñera y Sebastián Sichel como continuidad de Sebastián Piñera. O sea, tiene desempeño electoral... Por eso le digo de la izquierda, no le digo peor desempeño. Y en primera de la vuelta izquierda. tiene un mejor desempeño que Alejandro Guillé y no sé si que Eduardo Frei, pero que Alejandro Guillé pero no es como segunda, continuidad. eso le pregunto. Entonces, de toda la era de continuidad, es la segunda mejor rendimiento y tú me estás planteando que es el peor. Pero en materia de segunda vuelta es el peor desempeño. O sea, la diferencia de casa porcentualmente es muy importante. El de las dos continuidades de Sebastián Piñera fueron peor. Uno no pasó a segunda vuelta y el otro sacó bajo. Pero eso es de la izquierda, no de Piñera, no de la derecha. Comparando solo con Bachelet. Pero por eso. Entonces creo que es discutible como esto del peor resultado. Por eso estaba planteando la discrepancia con el punto. Y la opinión de Campos, porque
usted evidentemente Porque no la va a suscribir. No, pero y no vamos a evaluar al gobierno solo por resultados electorales tampoco, era para hacer el punto sobre eso. No, por supuesto. Yo solo le digo que el resultado electoral hace pensar que Campos no está tan desacoplado de la gente. No, vamos a ir al punto porque ya mostremos que Está bien. discrepamos al resultado. ¿Qué le parece o esa manera o ese estilo? De esa forma a mí me parece que también hay una señal de que van a usar a la figura de Jaime Campos como alguien que viene del mundo de la centroizquierda. Viene del mundo de la centroizquierda, de hecho. Viene del mundo de la centroizquierda, sí, pero... de hecho fue ministro del Agua y de Bachelet. Pero dio el paso ya, como al igual que Jimena Rincón. Pero entonces, la génesis... Pero bueno, van a usar esa figura de converso para ir al choque y de disputar como en la guerrilla o en el barro, como se llama, con la... ¿A ustedes les sorprendieron? Porque cuando Campos era ministro de Lago, no sé qué ha tenido usted, Andrés. No, yo era chico. En el colegio, con suerte. Poco me acuerdo. De Bachelet me acuerdo un poco más. Por eso estaba con suerte en el colegio, entonces se quedó en el jardín. Entonces este estilo no lo conocía, Jaime Campos. Mire, yo creo que hoy día estos estilos en general son más penalizados y castigados por la ciudadanía, sobre todo de parte de quienes tienen la labor de gestionar el Estado. A veces en el Congreso pasa más que en la discusión legislativa, pero cuando la gente espera que una persona haga cosas, no espera que esté haciendo opinólogo. O sea, ¿a usted le molestó entonces la primera aparición pública de Campos es el día de la nominación misma, con estas declaraciones en el punto de prensa? O sea, creo que son desafortunadas, que no aportan al clima que necesita el futuro gobierno, que no aportan a esta discusión que se ha planteado tanto del carácter de la oposición. Nosotros hemos dicho muchas veces como, más que el carácter de la oposición, hay que preguntarse por el carácter del gobierno. Y con eso ir viendo cómo qué actúa la tipo oposición. de oposición va a haber. Y si el carácter va a ser esta de denostación constante, va a estar difícil tender puentes de diálogo. Y esto lo combino también con el hecho de esta gobierno de emergencia, de una emergencia que no es tal. O sea que pareciera que el futuro gobierno ya está buscando excusas cuando no vaya obteniendo resultados para decir, es que la emergencia, es que la lo que crisis. explica Camila Vallejo ayer. O sea, de hecho, José Antonio Kast llega a la moneda con un diagnóstico que él hace. Chile se cae a pedazos, ese es el diagnóstico. Y aparentemente eso cala en la ciudadanía. Los números dicen otra cosa, pero el Chile se cae a pedazos es un eslogan que desde el punto de vista electoral le rindió. Y como Chile se cae a pedazos, la lógica es se requiere un gobierno de emergencia. De hecho, los ministros son presentados en un orden de acuerdo a las respectivas emergencias que van a abordar. ¿Ese es un constructo ficticio? Yo creo que es un constructo totalmente ficticio buscando... ¿Y por qué la ciudadanía compró ese constructo ficticio? ¿O lo validó en las urnas? Yo no sé si lo validó. O sea, lo validó porque, de hecho, tanto lo validó que el 11 de marzo asume caso. Pero darle una interpretación de una validación a un gobierno de emergencia cuando en una elección se juegan miles de cosas. Me parece interesante también que en la campaña Kast fue muy claro, en hablar de un gobierno de emergencia en materia económica y en materia de seguridad. Y hoy día parece que todo es una emergencia. Entonces, los el presidente ya empieza a hablar de la emergencia emergencia social, la emergencia educativa, la emergencia del Estado. Entonces, parece que es retórica, porque si fuera... O sea, el gobierno de emergencia se basa en un constructo imaginario. Se basa en un constructo imaginario, pero que tiene un objetivo o una estrategia detrás de Kast que busca, por una parte, al generar altas expectativas que difícilmente va a poder cumplir en el corto plazo. Bueno, es que hay una emergencia, que es difícil reparar esta emergencia ficticia que no es tal. Si uno mira cualquier cifra, se puede ver que no es tal en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a crecimiento de la deuda pública, en cuanto a la tendencia de los homicidios. Podríamos citar muchos datos, y ya se ha escrito harto sobre eso. Pero claro, a él le permite decir, no, es que hay una emergencia, entonces los resultados no llegan tan rápido, es como lo que tomamos. Y por otra parte... le permite presionar por medidas de shock, por medidas ideológicas, simplemente en pos de resolver la emergencia. Entonces creo que es una construcción que es una buena estrategia de narrativa, pero creo que no se condice con la realidad y eso creo que cae por su propio peso. Sí hay una emergencia en el actual oficialismo, futuro oposición en materia de relaciones. Ahí no hay nada de imaginario. El Partido Socialista convoca una reunión de coordinación sin Frente Amplio, sin comunismo. Mire, a mí me parece bien que los partidos dialoguen siempre. Creo que es bueno que se junten, que nos juntemos, todos tenemos diálogo. ¿Y que los excluyan de esas reuniones? Es que no es que nos sentamos excluidos. Yo creo que ellos están dialogando con un grupo de partidos con los que quizás se sienten más ¿Pero usted ha cercanos. escuchado las declaraciones de Molinero anoche? A propósito de las críticas del Frente Amplio, el Partido Comunista, cuando se produce la sentencia, el veredicto, en el caso Crespo-Gatica,
la ley Naim Retamal sale de nueva colación, incluso se publican y se muestran los nombres de las votaciones que favorecieron esta legislación. Y ahí yo me imagino que usted escuchó las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista. Por supuesto. Que dijo que esto era como el sapeo, así fue la palabra que utilizó, que se hacía de parte de la DINA en la época de Pinochet. O sea, lo están asimilando a eso. Por supuesto que la he escuchado. Hoy día también la escuché hablar y reafirmar fuertemente la importancia de la unidad, cosa que nosotros compartimos, en el sentido de que tenemos muchos propósitos comunes, construimos un programa común para la presidencial y ahí tenemos muchas cosas que creemos que le hacen bien a Chile y las podemos empujar si las empujamos en común. Pero yendo al punto... Porque claro, me está sacando la pelota al balcón. No, pero voy al punto. Porque usted dice que bueno que los partidos dialoguen, claro, pero ustedes no están invitados en este diálogo. Pero hemos tenido otros y yendo al punto, con toda esta polémica y justamente en base a lo que te decía antes de la importancia de que empujemos en conjunto aquellas cosas que creemos que le hacen bien a Chile y que tenemos muchos puntos en común. Sí. Si uno ve el programa presidencial, si uno ve las mismas declaraciones por el caso Gatica, estamos de acuerdo, tenemos muchas cosas en común. Por lo tanto, nosotros hemos optado por no entrar en esta polémica y si usted revisa las declaraciones, nosotros no hemos hecho referencia a nuestros partidos aliados y queremos seguir en esa tónica. Por eso, si otros partidos quieren dialogar, nos parece perfecto. Ya, pero también Paulina Magnich ha dicho que la unidad es muy difícil. Que la unidad no se puede dar por descartada con este tipo de actitudes. Y ella ha respondido fuerte a críticas que son muy fuertes. Las críticas desde el Frente Amplio del Partido Comunista a la votación del socialismo democrático en materia de leyes de seguridad ha sido muy dura. Y de hecho, el fallo Gatica-Crespo generó reacciones muy encontradas. Y hoy día están en la práctica socialistas, PPD, parte de la ADC, dialogando aparte de ustedes del mundo del Frente Amplio del Partido Comunista. Nosotros no hicimos una crítica a la votación del socialismo democrático. Y esa lista que se mostramos una diferencia. O sea, lo que nosotros... Porque además son proyectos del gobierno, son proyectos que el gobierno incluso pone en los 1000 logros de Boric. Sí, por supuesto. Es bien curioso que uno ve los 1000 logros de Boric y está la ley Naim Retamal. Y cuando se nos pide autocrítica y nosotros circunscribimos la autocrítica en alguna de las cosas que es la agenda de seguridad, pareciera que esa autocrítica no es válida y que no la podemos hacer, que hay que hacer otras autocríticas. Nosotros tenemos autocrítica respecto a la agenda de seguridad que nos parece que es válida, que nos parece que se puede discutir en público, que en su minuto dijimos los problemas de la legítima defensa privilegiada, seguimos creyendo que tiene problemas y me parece que es una discusión y un debate válido y que es bueno que se dé. Por lo tanto, yo desdramatizo estas diferencias porque también al ser oposición, la unidad, ¿en qué se juega? O sea... Finalmente nos vamos a coordinar, de eso estoy seguro. Se van a coordinar los alcaldes, nos vamos a coordinar en el Congreso, nos vamos a coordinar entre directivas, nos vamos a coordinar regionalmente. Y eso, délo por descontado. Nos vamos a coordinar para empujar aquellas cosas que creemos que desde las ideas progresistas y de izquierda le hacen bien a Chile. ¿Vamos a votar igual en todo momento? No, eso no va a pasar. De hecho, no ha ocurrido así durante el gobierno. Tampoco va a ocurrir siendo oposición y tampoco es problemático. Entonces... Yo creo que esto se va a ver en 3 años más, cuando tengamos que inscribir pactos electorales, pero tenemos 3 años para poder desarrollar mecanismos flexibles de coordinación, de empujar aquellas cosas en que estamos de acuerdo, en generar marcos comunes, y yo creo que eso es lo que la gente espera, que la ciudadanía que respaldó a Janet Jara, pero también en general, que en la política seamos capaces de dialogar, de ponernos de acuerdo entre toda la política y sobre todo con quienes están más cerca en el espectro de ideas. A veces cuesta más eso, ponerse de acuerdo con el que está al lado que con el que está al frente. En política no hay usar eso. Es que a veces se siente que se compite, sí, claro. Y yo creo que es que de hecho se compite. Pero nuestro sector tiene el desafío de crecer, si ya somos minoría, no tenemos que competirnos, sino ver cómo crecemos. Lo quiero llevar a eso porque efectivamente con el proceso de primaria del oficialismo, después con la candidatura de Janet Jara, en los momentos en que pierde el PPD con Carolina Toao, que pierden ustedes con Vinter, que fue muy doloroso, por supuesto, por la votación que también que obtuvo. Lo de Mulete era más esperable y él mismo estaba muy contento con su votación. Salió cuarto, está muy contento, que no le fue mal para hacer un partido del tamaño que es la Federación Regionalista Verde Social. Y se les preguntó mucho en ese momento, ustedes dicen, ya va a llegar el momento del análisis, de entender por qué se perdió, cómo se perdió, porque perder es parte de la regla del juego de la democracia, es normal ganar o perder, el cómo uno gana o cómo uno pierde, a veces amerita una lectura. ¿Ha pasado tiempo suficiente para saber por qué perdieron como perdieron? ¿En la primaria o en ambas etapas? O sea, hemos hecho una reflexión de ambas etapas, por supuesto que sido pero más... no se ha comunicado tanto públicamente. Yo diría que sí, si veo hoy día, por ejemplo, tenemos ahí documentos de distintas corrientes del partido. ¿Y qué lecciones se saca de eso, más que las lecciones? ¿Por qué se pierde así de esta manera?
Yo creo que hay multicausal, eso lo dijimos desde el Ya. primer día, entonces podemos ir desmenuzando las causas. Yo creo que, por una parte, tenemos el ciclo de alternancia. Que En lleva Chile desde siempre era la 2010. oposición. O sea, hay un dicho en política en Chile que dice la oposición siempre es mayoría. Cuando leas esto es correcto. Del 2010 en adelante estamos en ese Sí, ciclo. claro. Y eso pareciera como, a veces me lo han dicho, como que uno le echara la culpa al empedrado o al final. Y no es así, porque nosotros teníamos la expectativa de romper ese ciclo de Ya. alternancia, que yo creo que se basa mucho en un malestar con Con la la clase, política, en su con una institucionalidad que no logra dar respuesta rápida a las necesidades de las personas, una institucionalidad en donde la participación es compleja y que nosotros no supimos revertir del todo. Ahí, ya yendo a lo más concreto, creo que esperamos mucho el proceso constitucional, donde por buenas razones quizás el gobierno dijo, ok, esperemos a ver si nos toca implementar una nueva constitución o no. Y además se amarró el destino del gobierno a ese proceso, dicho por ministros. Y durante ese periodo anterior, donde muchas veces es lo que se llama luna de miel de los gobiernos, no se impulsaron muchas reformas estructurales. Se ingresó la tributaria, pero no se tramitó. Y no se trabajaron temas como una reforma de salud, por ejemplo, y un fondo único, que yo creo que había un acuerdo bien transversal de que podía ser una posibilidad. Y después tuvimos todo el problema con la ISAPRE. Entonces, al esperar ahí y después al tener un resultado, un revés en la elección del plebiscito constituyente, creo que se sobreleyó Muchos dicen que ese ahí se resultado. terminó el gobierno, Y se hizo una lectura impulsada por la oposición, que creo que fue exitosa en su trabajo, de impulsar entonces que todas las ideas de izquierda progresistas Todas eran habían malas. perdido, y por lo tanto si uno quería proponer algo, no, pero si perdieron con un 62% esas ideas. Y evidentemente en una votación no son todas las ideas las que pierden, hay multicausalidad, pero uno no puede decir que se derrotó todo el programa o las ideas de la izquierda y el progresismo. Y ahí yo creo que muchas veces, por tratar de ser un gobierno realizador, que yo creo que logró sacar muchas leyes adelante, pero el foco estuvo mucho más centrado en el Congreso y en tratar de obtener los votos con una minoría parlamentaria para sacar adelante el royalty, para sacar adelante la reforma de pensiones, para sacar adelante la tributaria que no se logró. Entonces tenemos de dulce y a gras. Y no se peleó tanto la disputa de esas mismas ideas en la sociedad. Y por lo tanto, muchas de ellas retrocedieron. Para mí el ejemplo más claro es la tributaria. Yo creo que hoy día hay más gente que cree que los impuestos son un robo que hace 4 años y no la forma en que tenemos de repartirnos justamente las cargas públicas. Y esa disputa tenemos que volver a darla. No es que se haya abandonado del todo, pero creo que sí tuvo un rol secundario o menos relevante del Sí, que debería haber muchos tenido. dicen que se perdió esta batalla cultural a propósito del plebiscito y cómo el péndulo gira y avanza en nuestro país. Pero nunca se pierde ni se gana, es un batallas. flujo constante. Una batalla detrás de otra, con una película. Evidentemente no está de acuerdo con Jaime Campos, pero con un ojo crítico, de 1 a 7, ¿con qué nota evalúa el gobierno, su gobierno? Muy difícil esto. Por eso, cerrado. si fuera fácil, ¿un 4? ¿Un 5? 5-5. 5-5. Ya. Andrés Julio, muchas gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, por estar acá con nosotros en el canal 24 Horas. Vamos a revisar ahora otra